Soy Alcaraz Múnera y yo conformo el equipo número 10. A continuación les voy a explicar la derivación logarítmica, que fue el tema que a mí me tocó. La derivación logarítmica es básicamente el proceso utilizado para derivar funciones en forma sencilla utilizando las propiedades de los logaritmos. El proceso es el siguiente. Primero, se aplica el logaritmo natural en ambos lados de la función. Segundo, se derivan los dos miembros de la función. Tercero, se despeja y', que es la derivada de la variable y. Cuarto, se sustituye y por su valor como función de la variable x. Es decir, en este ejemplo vamos a poner en práctica eso. Tenemos la función y igual a x a la 2 más 3 elevado a 5x menos 1. Aplicamos el logaritmo natural en ambos lados de la función. Vamos a aplicar la propiedad de los logaritmos, que dice así: logaritmo natural de un número a elevado a la b es igual a b por el logaritmo del número a. Vamos a aplicar esta propiedad en el lado derecho de la función. Entonces tenemos que el logaritmo natural de y es igual a 5x menos 1, que es nuestro número b, por el logaritmo de x a la 2 más 3, que es nuestro número a. En esta instancia de la función debemos de aplicar la derivación implícita, ya que la y es parte de una función y no es una variable independiente. Entonces vamos a derivar a ambos lados. La derivada del logaritmo de y es 1 sobre y por y'. En este lado vamos a aplicar la regla del producto para las derivadas. Tenemos la derivada del primero, que es 5, por la derivada por el segundo término, que se deja igual. Más la derivada del segundo término, que es 1 sobre x a la 2 más 3, y en esta parte aplicamos la regla de la cadena, que es la derivada interna, por lo que es 2x por el primer término, que se deja tal como está. Simplificamos lo que más podamos, entonces tenemos que 1 por y' sobre y sobre y. En este lado tenemos 5x por el logaritmo de x a la 2 más 3, y multiplicamos los de arriba, entonces quedaría 2x por 5x menos 1 sobre x a la 2 más 3. Vamos a borrar acá. Luego de esto despejamos y', entonces tenemos que y' va a ser igual a y, que multiplica todo el lado derecho de la función, 5 por el logaritmo natural de x a la 2 más 3 por 2x 5x menos 1, y esto sobre x a la 2 más 3. Entonces el cuarto paso del proceso nos dice que reemplazamos y por lo que equivale en la función principal. Entonces tenemos que y va a ser igual a x a la 2 más 3 elevada a la 5x menos 1 por esto, 5 por logaritmo natural de x a la 2 más 3 por 2x 5x menos 1 sobre x más 3. Esta va a ser nuestra respuesta, que es la derivada de la función principal.